Dios creó las redes sociales con un propósito divino. ¿Saben por qué? Creo las redes sociales para que el día que estemos delante de Él no tengamos excusa y le digamos, Señor, no tuve tiempo para ti. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos a este nuevo devocional de Fe Inquebrantable, en donde estoy completamente seguro que va a ser unos 30 minutos muy poderosos, en donde confío y le oro a Dios que sea un mensaje que realmente transforme nuestra vida, que no sea un mensaje motivacional más. Lo último que pretendo es entretenerlos y motivarlos, de eso ya hay mucho, y que sea realmente el Espíritu Santo quien transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de incluso de sentir, de cómo nosotros podemos ver la realidad de otra manera conforme a las escrituras y conforme a lo que el Señor quiere mostrarnos. Así que quiero invitarlos a que se pongan en disposición, quiero invitarlos para que aquellos que puedan tener su Biblia a la mano tengan su Biblia. Lo he dicho y lo seguiré diciendo en todos los espacios. Nunca escuchamos a alguien con una mente abierta, escuchamos a alguien con una Biblia abierta, para que no seamos engañados y para que ustedes también puedan validar que la información que estamos compartiendo en esos espacios realmente sea conforme a la palabra de Dios. Y hay una historia que yo les había contado hace mucho tiempo y quiero repetirla nuevamente porque me parece muy pertinente para este espacio, para el tema de hoy. Resulta que había un joven que se acercó a su maestro y le dijo, maestro, quiero conocer más a Dios, quiero estar más cerca de Dios. A lo que el maestro le dijo, ¿estás seguro? Le dijo, sí, quiero conocer a Dios, quiero estar más cerca de Él. Y el maestro le dijo, no estás preparado. A lo que el discípulo insistió, maestro, yo quiero conocer y estar más cerca de Dios. El maestro le contestó nuevamente, no, es que no estás preparado. Maestro, yo quiero conocer más a Dios, quiero estar más cerca de Él. Ah, ok, listo, perfecto. Se lo llevó para un río. Cuando estaban en el río, en la orilla del río, le dijo al discípulo, camina unos pasos hacia adelante. El discípulo empezó a caminar y cuando ya estaba cerca de llegarle el agua al cuello, el maestro en un movimiento muy rápido cogió la cabeza del alumno y lo sumergió en el agua. Un rato debajo del agua. Al cabo de un momento le retiró las manos de la cabeza a su discípulo y a lo que él sacó, salió pues a flote, casi ahogado, le dijo, ¿qué es lo que necesitas? Necesito salir del agua, a lo que volvió y lo sumergió debajo del agua y más tiempo debajo del agua y él es desesperado porque casi que se está ahogando ya para morir, volvió el maestro y lo soltó. ¿Qué es lo que necesitas? Le dijo, necesito salir del agua. Volvió y lo sumergió debajo del agua, más tiempo, casi desesperado el discípulo porque estaba casi que a punto de morir. Volvió el maestro y le retiró las manos y salió a flote el alumno y le dijo el maestro al alumno, ¿qué necesitas? A lo que el alumno le dijo, aire. El maestro entonces le contestó, el día que reconozcas que necesitas a Dios como el aire, ese día estarás cerca de Él. Es la única manera. Así que quiero invitarlos para que me acompañen en esta oración, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este espacio, que como siempre lo digo, no sea mi nombre el que sea, el que resalte, sino que sea el nombre de Cristo realmente quien sea honrado, sea glorificado y no sea yo, ni más faltaba. Padre, te damos gracias en tu nombre, en esta mañana. Tú conoces, Padre, las luchas que tenemos cada uno. Tú sabes qué es lo que sentimos, tú sabes qué es lo que necesitamos para cambiar nuestra vida espiritual, emocional, física. Señor, enfermedad en nuestra familia, Padre, emociones. Pero confiamos en que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, tú vas a transformar nuestras vidas. Lloro para que este mensaje llegue a la mente, al corazón de cada persona que lo está escuchando y que seas tú, Señor Jesucristo, glorificándote en este espacio. Te damos las gracias por este día, gracias por esta nueva mañana que nos permites respirar y entender que eres lo único que necesitamos. Estamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pregunta. ¿Quiénes de ustedes quisieran hacerse un nombre o ser una voz? Te lo repito. ¿Quiénes de ustedes quisieran hacerse un nombre o ser reconocidos o quisieran ser una voz? Ojo porque el mensaje de hoy, bueno, como el de la gran mayoría, el mensaje de hoy es
va en contra del mensaje que nos están enseñando de afuera. Porque la gran mayoría de personas hoy quieren ser reconocidos, quieren el aplauso y quieren ser famosos. Eso es lo que quiere la gran mayoría de personas. Y les voy a hablar de un nombre, un nombre que es anti-marketing. Sin embargo, transformó el mundo. Miren, un hombre que representaba la influencia, o mejor, a nivel de influencers, lo que llamamos hoy influencers, era anti-influencer y aún así impactó su generación. Miren, un hombre que no cumplía con las estrategias de marketing y cuando hacía los eventos, no los hacía como generalmente nos dicen que debemos hacerlo. Un hombre que no utilizó una ubicación estratégica, un hombre que no tenía una imagen actualizada en términos de marketing y un hombre con un mensaje poco atractivo. El mensaje de él no era atractivo. Uno podría decir, no, una persona como esta no la sigue es nadie. Y sí, había un hombre que logró esas características. ¿Saben por qué? Porque si este hombre hubiera tenido un asesor o un representante, le hubiera dicho, ustedes saben a quién me refiero. En esta ocasión no me estoy refiriendo específicamente a Jesús, no. Me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Un hombre que sus campañas, si él hubiera tenido un representante, le hubiera dicho, Juan, venga, hermano, ¿usted por qué no hace sus campañas en Jerusalén? Vea que allá está la gente, la ubicación es más estratégica. Hermano, pero usted le da por hacer sus eventos, sus reuniones y hablar de lo que usted habla en el desierto. Hermano, en el desierto donde todo el mundo se va a quemar, queda lejos y aún así lo hacía en el desierto y las personas tienen que caminar durante horas. Hombre, además, Juan, usted es antiestético. Mírese el espejo. Usted, hermano, se viste con piel de camello. Usted huele horrible. Usted huele hediondo. Hermano, usted así va a repeler a la gente. Y lo que es peor, mire esa imagen suya tan grotesca. Hermano Juan, usted con esa ayunadera tan berraca, mire usted cómo está de pálido y de flacucho. Sin embargo, era un hombre que no buscaba hacerse un nombre. Era un hombre que cuando le preguntaron quién era, él respondió, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿A qué me refiero con esto, mis queridos amigos? Era un hombre que no vendió las expectativas del mercado. Él lo que hizo fue comprometerse con las expectativas de Dios. Pregunta, ¿qué es lo que provocó que un hombre con una influencia tan improbable tuviese tanto resultado? ¿Qué creen ustedes? Y se los voy a revelar en estos 5 pasos para hacer una voz y no para crearnos un nombre. Porque lo he mencionado antes, cuando una persona comparte la palabra de Dios, debe ser glorificado el nombre de Cristo y no buscar el aplauso. Cuando una persona o en los eventos, espacios habla de espiritualidad, porque ahorita todo es espiritual, ¿no han notado? Ahora todo lo llaman espiritual y se equivocan. La única verdadera espiritualidad es aquel que Dios nos comparte en su palabra. Recuerden que esto no es un espacio ni religioso, esto no es un espacio ni para fanáticos religiosos, esto es un espacio donde compartimos principios de vida a partir del manual de vida. ¿Para qué? Para que nos podamos acercar a la persona de Jesucristo. Ahora bien, 5 pasos para que si estás interesado o interesada, seas una voz. Paso número 1. Podría ser obvio, pero ¿cuánto nos puede costar algunas veces? Paso número 1, mantente conectado con Dios antes que conectado con el mundo. Yo les había mencionado anteriormente que Dios creó las redes sociales con un propósito divino. ¿Recuerdan? Dios creó las redes sociales con un propósito divino. ¿Saben por qué? Dios creó las redes sociales para que el día que estemos delante de Él no tengamos excusa y le digamos, Señor, no tuve tiempo para ti. Wow. Paso número 1, mantente conectado con Dios antes que conectado con el mundo. Chicos, miren, en un mundo saturado de ruido, de likes, de validación, la verdadera autoridad,
¿Saben dónde nace? La verdadera autoridad nace en el secreto. Pero antes de continuar, como esto es con Biblia, quiero invitarlos para aquellos que tienen la Biblia que se vayan para el libro de Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Mi recomendación, mis queridos amigos, es que tengan una Biblia física. Tengan una Biblia física. Procuren no tenerla en el celular cuando tengan estudios bíblicos o cuando estén haciendo sus devocionales cada uno, cuando estén en tiempos de oración. ¿Saben por qué? Por dos razones fundamentales. Yo creo firmemente que a las cosas hay que darles el lugar. Y hay personas que tienen la aplicación de la Biblia u otras aplicaciones y estudian la Biblia en el celular y les llega un mensaje, una notificación. Y qué triste que el momento más especial, que cuando yo me conecto con Dios, estoy en el celular y me llega una notificación de Instagram. Ahí se las dejo, es una recomendación. Dice Juan, no primera de Juan, perdón, dice Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? 20, versículo, confesó y no negó, sino confesó. Juan respondió, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Se dice que aproximadamente Juan el Bautista bautizó aproximadamente a 400.000 personas en el desierto. Y cuando le preguntaron quién era, él pudo haber dicho que Elías. Yo soy el teso de los tesos. O sí, yo soy el enviado. Y fue un hombre tan teso en su época que incluso Dios lo resaltó como un gran profeta. ¿Quién fue Juan el Bautista? Un profeta. De hecho, fue el último profeta. Si ustedes en algún lugar o alguna iglesia dicen, ahí viene el profeta fulanito de tal, no le crean, eso no existe. El profeta en el Nuevo Testamento es aquel que comparte del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Es aquel que comparte la palabra de Dios. Pero ahorita ahí, o que el apóstol yo no sé qué, hágame el favor. Bueno, eso es otro tema. Así que mis queridos amigos, paso número uno para no... A ver, una cosa es que tú seas reconocido y la gente te tenga admiración, pero que tú en tu corazón no busques el aplauso ni ser famoso. Busca ser una voz. Paso número uno, mantente conectado con Dios antes que conectado con el mundo. Y les tengo la cereza del pastel al finalizar. Paso, perdón, paso número dos. Paso número dos. Permite que Dios forme tu corazón en el desierto. Dice en Lucas capítulo 1 versículo 76. De hecho, los invito para que nos vamos, es el libro anterior al de Juan. Lucas capítulo 1 versículo 76. Lucas capítulo 1 versículo 76 al 80. Y dice así, Lucas capítulo 1, es que me estoy ubicando, Lucas capítulo 1 versículo 76 al 80 dice lo siguiente. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, aunque nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habían en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. La clave está en el 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.
Mis queridos amigos, Juan fue fortalecido en el desierto. Dios en el desierto arrancó la necesidad de aprobación de Juan, porque algunos aún viven con esa necesidad de aprobación. Y muchas veces Dios te lleva a esos desiertos para arrancarte esa necesidad de aprobación y de validación. Porque recuerden que Dios nos trata en el desierto. Y tal vez, ese desierto, y lo hemos mencionado antes, tal vez ese desierto que tú estás viviendo en este momento, Dios te llevó ahí. ¿Ustedes recuerdan quién llevó a Dios, quién llevó a Jesús a ser tentado después de que fue bautizado por Juan? ¿Recuerdan quién llevó a Jesús al desierto? Dicen los evangelios que fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, Cristo fue llevado al desierto por su Padre, por Dios. Dios nos trata en el desierto. Dios llevó a Moisés y fue tratado en el desierto. A Job, en medio de una situación difícil, fue ahí tratado su carácter. El desierto que posiblemente tú estás viviendo, dale gracias a Dios, porque Dios está tratando tu carácter. Mire, Dios anhela que nosotros vivamos bien. Yo creo en eso. Pero el mensaje de Cristo es un mensaje antimotivacional. ¿Recuerdan qué fue lo que nos dijo Cristo? En el mundo tendrán aflicción. Mis queridos amigos, si tú no has sufrido en tu vida, tranquilo, tranquila, vas a sufrir. No porque te lo desee, porque ese es el mundo en el que vivimos. Y el problema ni siquiera, recuerden, es si sufrimos o no. La clave está en con quién vivimos esos desiertos. Eso hace toda la diferencia. Pero nos venden ahorita un discurso motivacional, carro, casa y beca, en donde te llevan a que alines tus chakras, medites y una cantidad de estupideces o cogen unos versículos fuera de contexto para volverlos pretextos. Y te están vendiendo motivación y emoción y que tú eres esos mensajes que lo hemos dicho antes, es que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Eso es mentiras. Recuerden, eso es falso. Dios le da sus peores batallas a su mejor guerrero, que es Cristo. No eres tú. Que es que Dios nos ama como somos. No se metan ese golazo. No dejen que se les metan ese golazo. Dios no te ama como eres. Dios te ama a pesar de quién eres. Son dos cosas muy diferentes. Porque si Dios te amara como eres, ¿para qué dejó su palabra? Si Dios te ama como eres, ¿para qué Dios envió a su Hijo a morir para aquellos que creyeran en Él? Julián, es que todos somos hijos de Dios. Eso es otro golazo que te permitiste que te metieran. No todos son hijos de Dios. Juan 1:12. Y todos los que creyeron en su nombre se les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. Bien, paso número 3. Recuerden, si buscan agradar a todos, perderán su voz. Chicos, quien vive del aplauso va a morir del silencio. Paso número 3. Deja que Dios trate tu orgullo antes de ponerte en lugares altos. Mis queridos amigos, si ustedes están escuchando esto y en su corazón hay un anhelo de conocer más de la palabra de Dios, les voy a revelar algo fundamental en el paso número 5, que marcó mi vida y me ha llevado a hacer lo que hoy hago. Y ese mensaje y eso que les voy a contar en el paso número 5, eso traspasó mi corazón como ustedes no se imaginan. Pero vamos en el 3. Faltan 9 minutos para que terminemos. Paso número 3. Deja que Dios trate tu orgullo antes de ponerte en lugares altos. Recuerdan la historia de José, el que fue entregado por los hermanos. José fue el preferido del padre y eso que generó en él orgullo y envidia de los hermanos. Pero Dios tenía que tratarlo en el desierto. José tenía que estar en la cárcel casi 14 años porque él era el hijo más amado de su papá, de Jacob. Y era un niño. Miren, Jacob era un niño como la gran mayoría de niños de esta época, merecedores de todo, porque ese es otro mensaje. Qué triste.
El mensaje ahorita es que yo me lo merezco. Qué triste. El que agradece, merece. Hágame el favor. Tú debes agradecer, Dios te dé o no te dé. Porque el agradecimiento, como la oración, es un acto de obediencia, no de emoción. El que agradece tiene más motivos para agradecer. Hágame el favor. Y se siguen dejando meter esos golazos. Dios nos llama a que agradezcamos en todo tiempo. El apóstol Pablo dice que en todo tiempo demos gracias a Dios. ¿En todo tiempo es en qué? En todo tiempo. Julián, estoy en una situación difícil. Agradece. Y como se lo dije alguna vez a un amigo que estaba pasando por una situación muy difícil, porque ahorita hemos romantizado el dolor. Usa el dolor para empoderarte. Una cantidad de cosas. Y yo le dije a esta persona, mira, mi querido amigo, en este momento que estás viendo una situación muy difícil, te hago una pregunta. En esta situación difícil, ¿cuál es la mejor forma en la que tú podrías glorificar a Dios? Uf, en esta situación difícil, que solo el Señor y tú saben que está siendo doloroso, que está doliendo como no te imaginas, ¿cuál es la mejor forma de glorificar a Dios? Mis queridos amigos, es el momento de despertar y como se los dije alguna vez en los cursos anteriores, es el tiempo de tomar a Dios en serio. Deja tanta motivación, deja de seguir tanto gurú, deja de seguir tanta gente que coge un versículo, un texto sin pretexto y lo vuelve pretexto. Cogen versiculitos fuera de contexto y los apropian, porque te dicen que ser millonario es ser espiritual y cosas por el estilo. ¿Sí? Si eso es cierto, ¿qué me dices del apóstol Juan, que murió en la isla de Patmos con su orín y su y sus con años con la misma ropa? ¿Qué me dices del apóstol Pablo, héroe de la fe, que murió en una mazmorra, que escribió uno de los evangelios de las cartas paulinas horas antes de que lo decapitaran, sin un peso? Yo no estoy diciendo que tener dinero sea malo, no, no es malo, porque Dios dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero, no el dinero. Pero no, ahorita vivimos en un mundo tan romántico cuando Dios no nos llama a esto, mis queridos amigos. ¿Saben qué es lo que pasa? Miren, les voy a contar algo que ustedes no estaban preparados para esto, pero se los voy a decir. Porque recuerden que me encanta confrontar, porque sin confrontación no hay transformación. A la gente le gusta que le digan lo que quieren escuchar y le muevan emociones. No, yo no soy ese tipo de persona. Me gusta es confrontar. Mis queridos amigos, ¿ustedes sabían que Satanás, el enemigo, el adversario, el nombre que ustedes le quieran dar, su propósito y sus demonios, saben que la palabra demonio desde la raíz gramatical viene de daimon, que significa seres inteligentes? Ustedes saben que el propósito de Satanás y el mundo espiritual, él no está evitando que tú conozcas de la verdad de Cristo en su palabra. Él no quiere que tú no lo escuches. Él no está evitando eso. ¿Sabías eso? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que te presenten a un Cristo distorsionado y motivacional. Y un Cristo que cuando llegas a él te dicen que vas a prosperar. Ay, ay, ay. Evangelio de la prosperidad. Movimiento New Thought que viene del finales del siglo XIX. Y te venden libros y libros, que el libro del secreto. O que son libros espirituales. Y la gente sigue leyendo ocultismo disfrazado de luz. No, que vamos a leer Piense, hágase rico. Ay, 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 ay. Entre otros. Y la gente es feliz leyendo estos libros y le cuesta leer la Biblia. Y aún en las casas, como lo hemos hablado muchas veces, prefieren tener el libro, la Biblia gigante, en el Salmo 91 en la sala de la casa, que para que le bendiga la casa. Hágame el favor. Mis queridos, Dios está anhelando que lleguemos a sus pies por su verdad revelada en las Escrituras y dejemos de estar engañados. Soy una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y estoy mostrando las pochecas y la nalga en el gimnasio. Hágame el favor. Y no estoy diciendo que ir al gimnasio sea malo, no. Es que, perdón si estoy diciendo hoy, es que estamos en diciembre, pero se los tengo que decir, mis queridos amigos. Tampoco estoy diciendo que las mujeres se vistan pues como monjitas, no, vístanse normal. Pero es que hay una incoherencia entre lo que Dios dice en su palabra y lo que estamos mostrando. Paso número 4, que es que me estoy emocionando para que avancemos.
Recuerden, mis queridos amigos, de que antes que Dios te use públicamente, te debe tratar en privado. Salmo 51:6. Recuerdan, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Porque tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow. Paso número 4. Les voy a dejar el de los pasajes de José para que después los puedan leer. Por ejemplo, si van al libro de Génesis, capítulo 37, versículos 2 al 4, ahí van a conocer cómo Jacob consentía más a José. Mi niño hermoso, el que yo más amo de todos sus hermanos. Padres, cuidado con tener hijos preferidos. Mucho cuidado. En el Génesis capítulo 39, versículo 19 al 20, vamos a ver cómo es el proceso de José. Y finalmente en Génesis 39, 21, 23, van a ver Dios cómo exaltó a José después de que trató su corazón en el desierto. Y lo bonito de esto es que José nunca se quejó. Después le cuento la historia de José. Paso número 4. Suelta, ya estamos finalizando, suelta la necesidad de reconocimiento y abraza la misión. Ojo, no sé, mejor dicho, este paso 4 es una cosa loca. Les voy a decir por qué. Cuando le preguntaron a Juan quién era él dijo que era una voz que clama en el desierto. Y en Juan 3 capítulo 30, versículo 30, Juan capítulo 3 versículo 30, ¿saben qué dijo él cuando bautizó a su primo Jesús? Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y muchos hablan de Dios y buscan ese el aplauso cada uno. Qué tan triste. Cuando una persona les comparte de la palabra de Dios y no busca glorificar el nombre de Cristo, esa persona está buscando el aplauso. Cuidado, cuidado. Y les voy a contar algo. Hay personas que hoy en día confunden su hacer profesional con su misión. Suelta la necesidad del reconocimiento, abraza la visión. ¿Saben por qué? Porque hay diferencia. Ojo con lo que viene. Ojo con lo que viene. Hay diferencia entre la profesión y tu llamado. Mis queridos amigos, si tú estás respirando en este momento, tienes un llamado, tienes una misión. Y muchos confunden su propósito de vida con su hacer profesional. ¿Cuál es? No, es que mi propósito de vida es que soy una excelente ingeniera. No, eso es tu hacer profesional. Porque también recuerden que hay talentos, hay habilidades y hay dones. Los dones se ponen al servicio de Dios y los talentos al servicio de las personas. Una profesión, mis queridos amigos, es lo que hace parte de ti mismo y tú puedes retirarte cuando quieras. Ah, pero aquí viene lo hermoso, un llamado. Y un llamado es lo que tú haces por otros. Nunca puedes retirarte y ojo, trasciende tu existencia. Pregunta, ¿ya conoces cuál es tu llamado, independientemente de la edad que tengas? No, es que mi llamado es elevar el nivel de conciencia e impactar a millones y millones. Ay, volvemos a lo mismo, en serio, ¿hasta cuándo? ¿Mm? ¿Qué es eso? Porque ahorita todo es la conciencia. Vamos a elevar el nivel de conciencia. ¿No has notado? Entonces metamos en agua con hielo para elevar el nivel de conciencia. Caminemos en carbón para elevar el nivel de conciencia. ¿Mm? No, mis queridos amigos, es el momento que tomemos a Dios en serio, revelado en las Escrituras. Esa es mi invitación. Y paso número 5, para finalizar. Enfócate en servir y no en ser visto. José sirvió a Potifar y sirvió en la cárcel. José sirvió al copero y al panadero. José sirvió al faraón. Y fue esa la fidelidad que lo hizo un líder para salvar naciones. Lucas capítulo 16, versículo 2 dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y quiero concatenar este versículo con Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. ¡Wow! Qué poderoso y qué libertad trae esto. Y saben qué, muchachos, como estamos en diciembre,
les tengo una ñapa para que nos vamos. Paso número 6. Enfócate en lo eterno. Te lo repito. Enfócate en lo eterno. En la mayoría de los casos, chicos, no nos dirige lo que sabemos, sino lo que somos. Ojo con esto. Entre más terrenal soy, más banal soy. Y entre más espiritual, soy más eterno. Te lo repito. Entre más terrenal seas, más banal serás. Y entre más espiritual seas, serás más eterno. Y termino con esto. Quien no puede ver lo lejano, se vuelve esclavo de lo inmediato. Y quien no conoce lo eterno, vive esclavo del presente. Wow. Mis queridos amigos, y no me puedo ir sin decirles lo siguiente. Si yo no les hago esta invitación o no les cuento lo que les voy a decir a continuación, en 3 minutos finalizamos, mi mensaje sería un motivacional más, mensaje motivacional más. Porque como les decía ahorita, la gente cree que todos somos hijos de Dios, la gente cree que Dios nos ama como somos y han romantizado a Dios. Cuando alguien me dice, Julián, es que yo hoy domingo o yo hoy martes estudié del amor y la gracia de Dios, mi respuesta siempre es, entonces mañana miércoles estudia de la ira de Dios. Porque también nos han dicho, no, es que Dios ama al pecado, perdón, ama al pecador y odia al pecado. ¿Has escuchado eso? No, Dios ama al pecador y odia al pecado, ¿sí? Pregunta, ¿quién se va al infierno? ¿El pecado o el pecador? Ah, y seguimos. Cristo lo dijo, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Mis queridos amigos, eso es importante que lo entiendan, ya para que nos vamos. En el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 3 19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y en Hechos capítulo 2 versículo 38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. En el libro de Lucas dice, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Muchas personas están cerca de Jesús, pero lejos de la cruz. Mis queridos amigos, el mensaje es claro. Tú quieres ser salvo. Mis queridos amigos, pregunta, ¿hay niños que mueren recién nacidos? Hay niños que mueren a los 10. Hay niños que mueren a los 15. Hay jóvenes que mueren a los 20. Hay hombres y mujeres que mueren a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, 70, 80, sí. ¿Eso qué significa? En cualquier momento vamos a estar delante de Dios. Y Dios nos dice, miren, ustedes quieren ser salvos y vivir una vida, una eternidad, porque les va a dar otra noticia, todos los seres humanos son eternos, todos. ¿Cómo así, Julián? Sí, el problema no es la eternidad, el problema es en dónde la vas a pasar y con quién. Porque si Dios, lo he dicho antes, si Dios no es tu deleite en la tierra, pregunta, ¿para qué quieres ir al cielo? Te lo repito. A veces no sacamos tiempo para orar, para leer la palabra de Dios y todos queremos ir al cielo. ¿Para qué quieres ir al cielo si desde ya no te estás deleitando en el Señor? Mis queridos amigos, la invitación es la siguiente. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz y resucitó al tercer día y está vivo. Ese es el llamado. Y que empecemos una relación íntima, personal y orgánica con la persona de Jesús para que nuestra vida sea transformada acá en la tierra y cuando estemos en la eternidad. Ese es el único mensaje importante que todo ser humano debe entender y debe tomar acción. Porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca van a pasar. Y se los digo, no es casualidad que hoy estés escuchando este mensaje, no por mí, solo por la gracia de Dios me permite compartir este mensaje. Porque si no soy yo, las piedras hablarían. Pero si estás hoy acá conectado, a esta hora de la mañana, es el momento de que tomes en serio a Dios, de que dejemos tanto romanticismo, tanto mensaje de gurú,
tanto mensaje motivacional y nos acerquemos a la palabra de Dios y conozcamos quién es el verdadero camino, la verdad y la vida. Finalizamos en oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana por este mensaje. Mi oración, Padre, es que tú te glorifiques, que tú llegues a lo más profundo de la mente, el corazón de cada persona que ha escuchado este mensaje, para que su vida realmente sea transformada. Padre, yo oro para que rompas y quites tanta mentira, Señor, que tal vez algunos se han creído y que yo en algún momento hace años me lo creí, para que tu verdad, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda atravesar nuestra mente y corazón y seamos transformados y que nosotros y nuestra familia realmente lleguemos a los pies de tu Hijo Jesús y podamos conocer tu verdad, que es la que verdaderamente nos hace libres, Padre. Oro por la necesidad de cada persona que está conectada. Bendice, Señor, este día, esta semana, para que podamos, Señor, disfrutando también de las fiestas, de la Navidad como se debe, y para que tú sigas hablándonos a nuestro corazón, a nuestra alma, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, les mando un abrazo, los quiero mucho.